entra, no se descerebra, porque el cerebro sigue funcionando, pero queda, no anda, queda bloqueado. No vamos a hablar de medicamentos en particular, porque estamos hablando de clases de medicamentos. Entonces, el médico es el que les tiene que decir si el medicamento que ustedes están tomando produce o no hipoglicemia. Si la produce, ustedes tienen que preguntarle a la educadora o al médico qué hacer para evitar que haya una hipoglicemia. Si el médico o la educadora le dice no, ese no produce hipoglicemia, pueden estar tranquilos. Tienen que preguntarle al médico y tienen que aprender a saber cuándo sí y cuándo no. Y lo mismo también tienen que preguntarle al médico si hay alguna posibilidad de tomar algún medicamento que no produzca hipoglicemia en vez de uno que sí produce. A veces es inevitable tomar uno que produce. Por ejemplo, es inevitable en algunas personas usar insulina. En ese caso toca aprender a prevenir, a evitar que haya una hipoglicemia. Y para eso es que quiero ir, si me dejan continuar, les pido un permiso para continuar un poco más adelante y seguimos resolviendo preguntas. Entonces les decía que la persona con diabetes tipo 2 sí produce insulina, pero no en la cantidad suficiente para lo que está pidiendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuerpo está pidiendo demasiado. ¿Por qué? Porque hay resistencia a la insulina debido a la gordura. Cuando ya la persona baja peso, y si lo hace pronto, a tiempo, no se espera años para bajar peso, sino lo hace pronto, entonces el páncreas siente un alivio. Y aunque no produce la cantidad completa de insulina, con lo que produce alcanza. Y por eso muchas veces cuando una persona baja peso rápido y en cantidad suficiente, es como si la diabetes se curara. No se cura, pero ya empieza a no necesitar, muchas veces a no necesitar medicamentos o a necesitar muy poquito. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de insulina, aunque no es tanta, alcanza. Y así puede durar mucho tiempo, pero tarde o temprano las células se van muriendo. Y en la persona con diabetes esas células no duran tanto como en la persona sin diabetes. Me refiero a las células que producen insulina. Sobre todo, insisto, si ha mantenido gordura, porque entonces ese motor ha estado continuamente forzado y eso lo acaba más rápido. ¿Ok? Y la otra cosa que mencioné que acaba rápido es el mantener el azúcar alto. El azúcar es un veneno para el cuerpo y entre otras cosas mata las células que producen insulina. Eso se llama glucotoxicidad. Entonces, cuando eso ocurre, cuando ya llega un momento en que las células del páncreas ya están más disminuidas en su producción de insulina, entonces ya la insulina, el azúcar empieza a elevarse a pesar de estar tomando medicamentos orales para controlarla. Entonces llega un momento en que a pesar de estar tomando los medicamentos adecuados orales, el azúcar se mantiene alto. Y es cuando el médico tiene que decidir si ya no será el momento en que ya la insulina propia no es suficiente y toca agregar un suplemento. Toca importar un poco de insulina porque la propia ya no alcanza. ¿Ok? Eso es una decisión que tiene que tomar el médico de acuerdo con la historia que trae el paciente. No es siempre, no siempre que se sube el azúcar cuando la persona está tomando medicamentos orales es el momento de poner insulina, porque a veces lo que ha faltado es perder peso. Y por eso muchas veces aquí cuando viene una persona y dice, me dijeron que me tengo que poner insulina, y uno la ve gorda y dice, pues si es que usted tiene montones de insulina, pero no la está usando porque está gordo y eso no deja abrir las puertas. Eso es como tener un freno de mano.
Entonces muchas veces lo que hace falta es perder peso. Pero si una persona ya ha perdido peso, está, no digamos flaca, pero sí llegando a delgada, está tomando medicamentos orales y aún así el azúcar está alto en forma permanente, es porque ya la fábrica no alcanza. Hay que dar un suplemento. Entonces, ¿qué hace uno? Le formula a esa persona un suplemento que empieza con lo basal. Entonces, lo primero que hace uno es darle un suplemento basal. O sea, agregar insulina de acción prolongada. Hay varias insulinas que tienen ese efecto, que al inyectarse una vez al día mantienen un nivel adicional, es un suplemento, porque falta insulina. Esas insulinas son las que llamamos insulinas basales o de larga duración. ¿Ok? Y hoy en día ya hay varias. La que antes se usaba tradicionalmente era la NPH. ¿Algunos de ustedes la usan? Esa insulina no era realmente tan basal porque no dura las 24 horas y además tiene como un pico. Y lo que necesitamos para la basal es que se mantenga siempre basal. Sería como tener el carro prendido y de pronto el carro le da por acelerarse solo. Eso no es buena idea. Esa es NPH. Las Ns eran buenas para usar como basal porque no había nada que durara más. Pero como tenían ese pico y tenían esa duración que no era de 24 horas, el mejor momento para ponerlas es antes de dormir, o sea, por acá, para que cuando el pico ocurra sea el momento en que más se necesita, que es como al despertar. Entonces, por eso cuando se usa N, siempre hay que ponerla antes de dormir, por ahí hacia las 10 de la noche, siempre. Cuando se usan las basales, que son las nuevas insulinas, esas sí no tienen una hora fija para ponerla, es decir, tienen una hora fija, pero se puede escoger, porque como duran las 24 horas, entonces se puede decidir a qué horas conviene ponerla. Pero la N sí toca a la hora de dormir. Esas son las que llamamos insulinas basales y a veces, dando ese suplemento, el páncreas puede poner el resto. Como quien dice, le pongo la mitad y usted ponga lo demás. Entonces ya el páncreas le dice, bueno, ya con eso yo puedo poner el resto. ¿Qué es el resto? El resto es lo que se necesita en cada comida. Pero el páncreas dice, yo pongo el resto, pero hasta donde yo alcance. O sea que el poner insulina basal no significa que ya tenemos toda la insulina necesaria, no. El páncreas pone lo de cada comida, pero en cantidad limitada. Y por eso a esta persona que está usando ese sistema le decimos, usted todavía tiene insulina propia para las comidas, pero apenas para una comida pequeña, una harina si acaso, una, pero no le alcanza para dos, porque la cantidad de insulina de todas maneras propia es limitada. Es como si uno ya, debido a que le bajaron el sueldo, entonces ya no tiene sino 10,000 pesos o 5,000 pesos para un almuerzo. Entonces uno no puede llegar a un restaurante y pedir un almuerzo de 20,000 porque no tiene. Así que cuando la persona se le pone insulina basal, no se le está reemplazando toda la insulina. Uno está asumiendo que su páncreas va a ser capaz, ayudado con las pastas, porque las pastas se dejan en ese momento, va a ser capaz de producir lo que se necesita en cada comida mientras la comida no sea demasiada. Si es demasiada, no alcanza y entonces siempre en esos casos el azúcar después de comer se va a subir. Y recuerden que el azúcar alto es un veneno. Luego, ese es como
el primer paso en insulina para una persona con diabetes tipo 2 es ponerle una basal, darle un colchón, darle una ayuda, yo pongo la mitad y el páncreas pone la otra mitad. Pero eso, repito, implica que esa otra mitad alcanza mientras la comida sea medida. Y por eso seguimos siendo muy exigentes en materia de comida. Yo diría que prácticamente lo que se hace aquí en la labor educativa es insistir en comida, cómo es que hay que comer, en bajar peso. Eso es la clave, eso es lo que no se puede negociar. ¿Ok? Ahora, si ya vemos que aún así, poniendo esta insulina basal, no alcanza la insulina propia, ni siquiera con una papita, es decir, que coma lo que coma, el azúcar se sube después de comidas, entonces ya quiere decir que ya la fábrica se acabó. Eso lo nota uno midiendo el azúcar después de las comidas, de comidas que son adecuadas, y si a pesar de eso el azúcar a las 2 horas se sube mucho, no hay caso. Y también lo sabe uno porque hay una forma, una medida que le dice a uno cómo va realmente el control, que es la medida más importante para medir el control de la diabetes, que es ¿cuál? La hemoglobina glicosilada. Entonces, si la persona le pone uno la basal, le dice coma poquito para que alcance la insulina que el páncreas produce, y a pesar de eso la hemoglobina glicosilada se mantiene alta, ahí hay algo que no anda bien. Y ahí es cuando uno le dice, mire, usted puede que esté amaneciendo con el azúcar bien porque se está poniendo la insulina basal. Si se pone la cantidad correcta, a esta hora la glicemia va a estar bien, pero empiece a medirse después de comida a saber qué es lo que está pasando. Y si comiendo una papita o una cucharada de arroz o una verdura caliente, el azúcar a las 2 horas está en 200, pues es que ya no tiene fábrica. Y ahí ya las pastas no sirven, porque es como poner cheques sin tener fondos en el banco. Ahí lo que toca es agregar insulina con cada comida. Y para eso tenemos insulinas de acción corta, que se ponen al momento de comer, aportan la insulina necesaria para la comida y a las 2 o 3 horas dejan de actuar. Entonces son ideales para cada vez que uno come. Entonces uno pone insulina, ya no solamente la basal, que era la que habíamos puesto acá, sino empieza uno a poner insulina aquí, cada vez que come. O sea que ya la persona se pone 3, 4 inyecciones de insulina al día, que antes era una noticia terrible. ¿A alguien le tocó la época de las jeringas que había que hervir? ¿No? Bueno, a mí no es que me haya tocado personalmente, pero me tocó formularlas y verlas usar. Les tocaba a estas personas hervirla, eran jeringas de vidrio que había que hervir cada vez que se iban a poner la insulina, unas agujas de este tamaño, era todo un proceso, dolían al ponerlas, la cantidad de insulina que había que poner era mayor, entonces eso sí era un martirio. Hoy en día, con los lapiceros, con las agujitas de este tamaño, finiticas, eso ni se siente. Entonces, que haya que poner 1 o 2 o 3 o 4, eso no se siente. ¿Cómo será que cuando salió la insulina inhalada, esa que en vez de inyectar se podía inhalar como los asmáticos con cada comida, se pensó que eso iba a ser, de hecho todo el mundo iba a dejar las agujas y se iba a pasar a eso? Resulta que no.
No, pues funciona, pero primero era muy caro y la gente no está dispuesta a gastar más porque es que la insulina no se siente, no duele. Cuando duele es porque la aguja toca cambiarla, o se la está poniendo muy fría a veces, o se la está poniendo mal. Pero normalmente la insulina no duele, o sea que ya hoy en día decir que 1, 2, 3, 4 inyecciones, eso no importa. Lo importante es que el azúcar esté bien controlado. La cristalina es una de las viejas, esa ya hoy en día casi no se usa, porque esa cristalina toca ponerla media hora antes de comer para que funcione, y dura como 4, 5, 6 horas, y entonces toca estar comiendo cada rato para que no le dé a uno hipoglicemia. Entonces hoy en día hay unas rápidas que son mejores para cada comida. La que se aplica 3 veces, ¿cómo se llama? Esas son insulinas rápidas. Hay varias marcas, pero son insulinas rápidas. Yo llevo 4 meses y esta es la hora que no me he podido adaptar a los. Toca hablar con su educadora a ver qué es lo que está pasando. Porque la insulina tiene sus trucos para ponerse y para que no moleste, y tiene sus trucos. No siempre se la está uno poniendo como es. Pero insisto, el punto es que en este momento ya no estamos hablando de una suplemento, ya estamos hablando de insulina completa. En otras palabras, estamos hablando de reemplazar lo que antes hacía el páncreas. ¿Ok? O sea que ahora ya uno toma el comando, ya no es el páncreas que lo hace automático, ahora le toca a uno. Es decir, que la persona que ya está en esa etapa tiene que pensar como si fuera un páncreas. Entonces, como dije al principio, ¿qué hace un páncreas? Cada vez que uno come, calcula cuánta insulina tiene que producir. Como ya se dañó ese computador, cada vez que uno come, a uno le toca calcular cuánta insulina va a necesitar. O sea que los que aprenden eso, miran el plato y dicen, uy, para esto necesito 5 unidades. Para esto, 10. Una bandeja paisa, 10. Un sándwich o una arepa, hay 4. Pero eso toca aprenderlo. Aquí tenemos un curso que se llama de conteo de carbohidratos, justamente para eso, para aprender a reconocer las comidas, cuánta harina hay ahí metida y cuánta insulina le tengo que meter. Entonces, cuando se llega a la etapa en que toca poner no solamente la basal, sino con cada comida, el cálculo de esto depende de lo que me vaya a comer. En teoría podría comer normal, porque al fin de cuentas me estoy poniendo la insulina que el páncreas estaría produciendo. El problema es que, ¿qué es normal? Tú decías que para ti, cuando hay ansiedad, comes hamburguesa y esto, eso no es normal, ¿no? Entonces, cuando decimos normal, es saludable. Pero si nos pusiéramos a averiguar aquí cómo comen, encontraríamos que por lo menos la mitad, y eso siendo generoso, no están comiendo saludable. Saludable sería una harina por comida, por ejemplo. Los únicos que necesitan 2 harinas por comida son Nairo Quintana y los atletas, los albañiles que trabajan físicamente pesado, esos sí necesitan más gasolina, ¿ok? Es como entre un carro y un camión. Entonces una persona que tiene un trabajo físico duro sí necesita 2 y más harinas por comida. Un ciclista se desayuna con un plato de pasta y carga su panela. Pero nosotros los mortales, que no somos así, que no somos atletas ni somos de trabajo físico pesado, con una harina por comida es más que suficiente. Doctor, un paciente que se aplica insulina basal y tiene los picos altos de azúcar después de la comida, ¿se puede aplicar las 2 insulinas? Debe aplicarse las 2, o sea, la basal, y ahí tiene que empezar a ponerse
con cada comida. Claro. Y cuando se la pone, entonces en teoría ya no tiene que estar restringiendo tanto la comida, ya puede comerse una comida normal, pero insisto, normal es saludable. No normal lo que come mi vecino. ¿Ok? Doctor, y aparte de lo que es insulina, pastas, cosas naturales, ¿no se puede ayudar uno? Pues no sé qué es la pregunta es que si las cosas naturales pueden servir. Hay una charla ahora después que va a ser sobre productos naturales, pero para mí lo único natural es el alimento. Y sí hay que ajustar el alimento. O sea, el alimento forma parte de este tratamiento, porque uno tiene que saber cuánto se debe comer y cómo y cuánta insulina calcularle. Eso es lo natural. ¿Ok? Hay alimentos que demoran, que digamos son más saludables que otros desde el punto de vista de necesitar quizás menos insulina. Por ejemplo, los que son ricos en fibra, las verduras, las frutas enteras, los granos, esos son ricos en fibra, entonces facilitan el trabajo de la insulina porque se asimilan más despacio. Entonces, en ese sentido, si eso se llama producto natural, pues sí, eso es producto natural. Pero de eso van a tener una charla ahora. Entonces, lo que quería que quedara claro es las etapas en el reemplazo de la insulina. En la persona con diabetes tipo 1, o sea, el niño que desarrolla diabetes, a veces no es tan niño, que desarrolla diabetes tipo 1, ahí la fábrica se clausuró de una. Ahí las células se murieron todas. Ahí no hay producción de insulina. Y por lo tanto ahí no es cuestión de ir por etapas, que ensayemos una pepita, no. Ahí es poner insulina completa. O sea, esto de entrada. ¿Ok? Y entonces es poner la basal y una insulina con cada comida. Y eso quiere decir que esto que he venido diciendo, que es un aprendizaje poco a poco, en el niño es un aprendizaje de una, todo de una, al niño y a los padres. Por eso es que es tan importante que un niño que desarrolla diabetes tipo 1, tan pronto se le diagnostica, se vaya a un centro donde haya un equipo que le pueda enseñar todo esto de una. Y lo digo porque a veces estos niños los mantienen en los centros de atención primaria, atendidos por médicos que no son especialistas, que no tienen ni el tiempo, ni el equipo, ni los conocimientos para darle toda esta información en paquete de una. Es mejor que vaya a un centro, no digo que tiene que venir aquí, ojalá, pero vaya a un centro como este, donde le den de una vez todo el paquete y la información. No se pueden poner a que vamos a ensayar una pepita a ver o vamos, no, de una. En el tipo 2 sí se puede, en los centros de salud, en los centros de atención primaria, empezar por insistir en la dieta, por las pastas, todo eso, ir poco a poco. Pero en el tipo 1, esto es una información comprimida que toca dar desde el principio, y por eso es tan importante, insisto, en que toda persona con diabetes tipo 1 reciba este paquete desde el principio para que haga las cosas bien, para que funcione. ¿Qué es funcionar bien? Funcionar bien es que toda persona con diabetes debía mantener su hemoglobina glicosilada por debajo de 7, con lo cual se evita las complicaciones de la diabetes, y si se las evita, pues puede vivir normal. Y 7.4 está muy 7.4 es alto. Hay personas que no la pueden bajar a 7 porque ya tienen una cantidad de problemas adicionales, y ahí uno tiene que ver a ver si de pronto se deja un poquito más alta. Pero la gran mayoría de personas con diabetes deben mantener su hemoglobina glicosilada por debajo de 7, con lo cual, repito, se evitan complicaciones y pueden llevar una vida normal. Y bueno, ustedes ya me dirán qué es una vida normal, porque hay unos que consideran que normal es una cosa y otros otra, pero bueno, para mí una vida normal es una vida donde uno pueda trabajar, pueda también descansar, pueda tener... todos nos morimos antes de tiempo, ¿cierto?
porque uno no se quiere morir. Pero por lo menos morirse de viejo y no de joven. Doctor, entonces, cuando decimos diabetes mellitus, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos diabetes es mellitus. Lo que pasa es que como todas las diabetes son mellitus, entonces le quitamos el mellitus. Hay una diabetes que no tiene nada que ver con esto, que se llama diabetes insípida, pero ese es otro problema de los endocrinólogos que no tiene nada que ver con diabetes. Entonces, en general, cuando decimos diabetes, es mellitus. Mellitus quiere decir dulce. ¿Ok? ¿Cómo? No, toda diabetes es mellitus. La gran mayoría es tipo 2, pero también hay tipo 1. Profesor, la mezcla de la insulina que dan a uno con la cristalina, ¿es buena la...? Digamos que hay mejores. Porque en un momento la recetan sí, con una y la otra. Digamos, yo le respondo así, hay mejores. Yo no quiero aquí cuestionar lo que ustedes están recibiendo, ni vamos a decir qué es mejor, porque eso lo decide el médico. ¿Ok? Lo que sí les puedo decir es que esto de las insulinas ha ido progresando. La insulina siempre sigue siendo la misma. Insulina es insulina. Y la insulina es la hormona que, como les dije al principio, controla el azúcar. Por lo tanto es buena, es buenísima. Es una de las mejores hormonas que tenemos en el cuerpo. ¿Ok? La que uno... No, la que uno se aplica es esa misma. Lo que pasa es que cuando la produce el páncreas, la produce allá dentro del abdomen, muy cerca del hígado, en un sitio muy estratégico. Porque al producirla esa hormona va directo al hígado y funciona perfecto. Para eso Dios puso el páncreas cerca del hígado. Para que actúe donde tiene que actuar y luego vaya a la sangre y actúe en los músculos, todo eso. La que nos inyectamos no está en el sitio estratégico, se pone bajo la piel y tiene que hacer todo un recorrido. Primero, debajo de la piel, del tejido subcutáneo, tiene que pasar a la sangre, y de la sangre tiene que ir a donde debía haber empezado, que es al hígado, y también tiene que ir a los músculos, o sea que tiene que distribuirse. Se demora más. Entonces, eso demora la absorción. Entonces, la cristalina, por ejemplo, que era la que llamábamos rápida, no es rápida. Se demora media hora en hacer todo eso para llegar. Y fuera de eso, lo que uno se pone, va entrando de a poquitos y dura 8 o 9 horas, entonces no es tan rápida. Ya hay insulinas rápidas, más rápidas, que es así, se inyecta y a los 10 minutos ya está funcionando. Rápidas, se llaman rápidas, pero esas son las que se usan para la comida, ¿ok? Porque se inyecta y rápidamente llega a donde tiene que llegar. Aún así, sigue estando fuera de lugar un poco, ¿sí? Pero está más cerca del gol, digámoslo así, ¿ok? Y además es rápida en su acción también, porque la que produce el páncreas es cortica, vea, es cortica. Esas son las rápidas.